Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, amigos que me están mirando ahí a través de las redes sociales, soy el pastor Pedro Delgado y bueno, vamos a dar inicio a otro estudio más de la palabra de Dios. Estamos parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar, pero no sin antes hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oramos. Mi Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en este momento me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para postrarme espiritualmente de rodillas ante ti, humillándome bajo tu poderosa mano y suplicándote, Señor, que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que unjas mis labios, Señor, que me des la sabiduría que necesito para exponer tu palabra, y que todos aquellos que van a estar escuchándome sean tocados, Señor, que cumpla tu palabra el objetivo por el cual tú la envías. Yo me deposito en tus manos, Señor, y te pido, habla a todos aquellos que tú quieras que les llegue este mensaje, estos estudios. Padre, para glorificarte a ti te lo pido, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12 y verso 38, vamos a dar inicio a la lectura. Ahí terminamos en el estudio anterior hasta el 37, es un tema, un punto, y ahorita vamos a empezar otro tema. Les pido perdón, hermanos, estoy poniendo unas gotas para poder leer. Ya con son 4 estudios que estoy grabando para que mis hermanos, sobre todo allá en Chiapas, tengan para estar meditando, alimentándose. Dice la palabra del Señor así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ellos, los fariseos, le pedían a Jesús que mostrara señal para probarles que él era el Mesías. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí Jesús estaba hablándonos de cómo esta gente maligna, perversa, adúltera, les menciona Jesús, le pedían señal. Esos estaban como el apóstol Tomás, querían ver para creer. Por eso Jesús le dijo: bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es para nosotros. Aquí estos le pedían a Jesús señal para que les probara que él era el Cristo. Y Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les va a ser dada señal sino la de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que Jonás lo mandó Dios a Nínive a predicar, y este hombre, en lugar de ir a Nínive, agarró y se fue para otro lado. Entonces Dios levantó una tempestad
tempestad en el barco donde él iba. Y ahí fue donde Dios mandó un pez gigante para que ahí Jonás se lo tragara ese pez y lo fuera a vomitar a donde tenía que predicar Jonás. Pero dice la escritura que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por eso Jesús les dijo que la señal no se les iba a dar dada, sino la señal de Jonás. Que porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesucristo mismo, estuviera también 3 días en el vientre de la tierra, dice, en el centro. Porque como estuvo Jonás, dice el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí lo explica. 3 días y 3 noches, igual que estuvo Jonás. Los hombres de Nínive, dice, se levantarán en juicio con esta generación. ¿Por qué? Porque aquellos sí creían. La reina de Saba dice que vino desde los confines para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, y alguien aquí mayor que Salomón está aquí, refiriéndose a él, porque Jesús es la sabiduría. Entonces vemos que Jesús les reprendió a esta gente perversa por pedirle señal y por no creer a sus palabras. Seguimos leyendo el capítulo, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Aquí Jesús está hablando, hermanos, y aquellos que me están sintonizando, Jesús está hablando refiriéndose a que cuando una persona se convierte a Cristo, deja que el Espíritu de Cristo entre a su corazón, dice que el espíritu inmundo que hay en la persona sale, porque son tinieblas, y donde llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, antes de Cristo, todo hombre, no hay uno que no tenga demonios, de menos uno, espíritus inmundos, espíritus de homosexualidad, espíritus de lesbianismo, espíritus de drogadicción, de alcoholismo, son espíritus inmundos que los llegan a hacer adicta a la persona para destruirla. De mentira, de pornografía, de tantas cosas. Pero cuando el Espíritu de Cristo entra, ese espíritu inmundo sale. Pero dice que ese espíritu inmundo anda por allá y buscando la forma de regresar a su casa. O sea, de regresar otra vez a entrar al cuerpo de la persona de donde fue expulsado. La persona que se convierte a Cristo. Entonces dice aquí que ese espíritu inmundo vuelve a su casa y dice que le dejan entrar, y cuando entra ve su casa adornada, barrida. Eso quiere decir que cuando aquel cristiano que se ha convertido a Cristo y le da lugar al diablo otra vez, haciendo las cosas del mundo, dice que entonces aquel espíritu inmundo que vivía ahí regresa. Y cuando el hombre le da lugar, la persona, sea hombre o mujer, le da lugar, entonces dice que llega y entra y ve su casa bien adornada, barrida. Sí, ¿por qué la encuentra así? Dice que la haya desocupada, barrida
y adornada. Entonces dice que este hombre, ¿por qué la encuentra así? Porque Jesús es el que te limpia, te barre de toda inmundicia de tu corazón, de todo pecado, te limpia. Por eso cuando le das lugar al diablo otra vez, ese espíritu inmundo entra y mira bonito. ¿Qué dice? Que se va y trae otros 7 espíritus más peores que él. ¿Y qué viene a suceder? Dice, y entran con ese, entonces ya con él son 8, y viven allí, entran a vivir en ese cuerpo, en esa persona. Y el estado de esa persona viene a ser muchísimo más peor que antes de que conociera a Cristo. Y dice que el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Estamos viviendo esos tiempos. Ahorita la gente no quiere sufrir por Jesús. La gente dice que se convierte al hacer una oración nada más, pero en sí dentro de su corazón no está reinando Cristo. ¿Por qué? Porque se les hace fácil pecar, se les hace fácil irse al mundo. Y cuando eso sucede, esa gente trae espíritus inmundos, peores que el que estaba antes de que conocieran de Jesús. Por eso la palabra misma dice que hay de aquel que sabe y no lo hace. Más le hubiera valido no haber sabido nada. Seguimos otro punto, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno de sus discípulos, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, mira, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí Jesús habla, nos narran aquí de cómo Jesús se les desaparecía a María y a José y se iba días, andaba por allá predicando la palabra. Dice que en una ocasión Jesús andaba por allá lejos predicando y dice que él estaba hablando cuando dice que mientras él estaba hablando su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su madre de Jesús y sus hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Yo no sé por qué hablan y enseñan la Iglesia Católica más que nada que María siempre fue virgen. María dejó de ser virgen al momento que parió a Jesús, así como nos parieron a nosotros, así nació Jesús. Y ella no lo parió y siguió siendo virgen. No, ella lo parió y dejó de ser virgen. Enseguida, después del cumplimiento del tiempo, José tuvo relación con María. Ahí lo dice más adelante, bueno, aquí lo podemos ver en el versículo 1, donde dice que no la conoció. Capítulo 1, vamos a leerlo. Capítulo 1 y vamos a leer el verso 25. Cuando el ángel le habló a José y le dijo que llevara a su esposa, que no tuviera temor porque lo que en ella había sido engendrado era del Espíritu Santo. Entonces dice que José, despertando del sueño, verso 24, capítulo 1, verso 24 de Mateo, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció, o sea, en su intimidad, no tuvo relación con ella, hasta después que nació su hijo primogénito. Primogénito quiere decir el primero de más. Unigénito quiere decir el único, con sus genes. Entonces le dijo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito
y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que no la conoció, no tuvo relación con ella. Entonces María tuvo a su hijo y dejó de ser virgen y siguió teniendo más hijos. Aquí dice que fueron María con sus hijos a buscar a Jesús, querían hablar con él. Entonces dice, a la persona que le dijo a Jesús, que le dio el recado, que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle, Jesús le dijo, en el verso 48, y dice, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él mismo le preguntó a este hombre, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús, extendiendo su mano a la multitud, a toda la gente que estaba alrededor de él, le dijo, 49, verso 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, miren, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús no le dio la importancia a María como se la dan hoy en día los católicos. Jesús no le dio la importancia, no porque no la amara, sí, la respetaba, pero primero es Dios, antes que tu madre, antes que tu mujer, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que cualquier cosa, primero es Dios. Eso dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios. Primero. Por eso Jesús también dijo, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas. O sea, aunque ames a tu mujer, a tus hijos, tus bienes, pero tienes que amar primero a Dios arriba de todas tus cosas. Y aquí vemos cómo Jesús, ¿verdad? Cómo es que Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que todo aquel que hace la voluntad de su Padre, que está en los cielos, esa es su hermana, su hermano y su madre. Entonces, es importante que entendamos esto. Vamos a dar inicio al capítulo 13 de Mateo. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba a la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Habla aquí la parábola del sembrador. Dice que aquel sembrador, dice, salió a sembrar. Es una parábola. Y que mientras sembraba, parte cayó de la semilla, cayó junto al camino. ¿Qué cosa nos enseña esto? Que ese sembrador, dice que parte cayó junto al camino, parte cayó entre piedras, ¿verdad? En pedregales, y también parte cayó en buena tierra. Entonces vemos aquí, cayó entre espinos, entre el camino, en pedregales. Dice que parte cayó nada más en buena tierra.
¿Qué quiere decir? Que esa persona que andaba sembrando no sabía sembrar. Porque para poder sembrar, todos aquellos campesinos lo saben, que trabajan en el campo. Para poder sembrar, primero llegas al campo, preparas la tierra. La preparas sacando toda la hierba, sacando la piedra. Ya que sacaste la piedra y sacaste la hierba, entonces empiezas a remover la tierra. Entonces ya la aflojas la tierra para que eches la semilla. Y si no haces eso, no eres un buen sembrador. Si siembras siembras en el camino, o entre espinos, o entre piedras, donde hay piedras, no quitas las piedras, no te va a dar fruto. Eso literalmente. Ahora, ¿qué nos representa espiritualmente? Espiritualmente nos enseña que nosotros somos los sembradores. Nosotros llevamos la semilla, que es la palabra de Dios, y la vas a sembrar en el corazón del hombre. Cuando tú llegas al campo, o sea, al mundo, a la gente del mundo, primeramente miras la tierra. Empiezas a arrancar la hierba. ¿Cuál es la hierba? La religiosidad. La gente que argumenta con sus dogmas religiosos, que alega porque a ellos le enseñaron una cosa, pero la Biblia dice otra. Y le vamos a hacer caso a la palabra de Dios, no a la enseñanza de hombre. Entonces, cuando la gente, el siervo de Dios no sabe preparar la tierra, no sabe arrancar esa hierba, ¿qué quiere decir? Que no sabe cómo refutar doctrinas de religiones, religiosas, dogmáticas. No sabe refutarlas. Y luego, esa es la hierba. También, o sea, los espinos la ahogan, no la dejan crecer. Así es la gente religiosa. Les llegas con la palabra, les toca, pero se aferran a sus dogmas y no los deja crecer la semilla. La ahogan. Entonces, necesitas saber arrancar esa semilla, esa hierba o esos espinos. Necesitas arrancar esas piedras. ¿Qué representan las piedras? Las piedras representan aquella gente dura, aquella gente necia, que tiene su corazón entenebrecido. Entenebrecido quiere decir como piedra dura. Eso representa que cayó en pedregales. Son ese tipo de gente que le gusta contender y sin saber nada. Entonces, nosotros, el siervo de Dios, el sembrador, tiene que saber remover esas piedras, saber quebrar esas piedras. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios se le conoce como el Evangelio. El Evangelio dice la palabra misma que es el poder de Dios para salvación. Cuando una piedra, por muy grande que esté, la quieres destruir, ¿qué es lo que le hacen? Le barrenan, le hacen un hoyo, le meten una dinamita y la prenden y la explotan. Eso representa el Evangelio. El Evangelio representa dinamita de Dios que quebranta lo más duro que sea. Por eso Pablo dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Pero desgraciadamente hay mucho desgraciado lobo rapaz, hay mucho ignorante, hay muchos que la misma religión los pone, hay muchos que pastores se autonombran pastores, empiezan sus iglesias y ya que crecen, no es porque son aprobados por Dios, crecen porque la palabra de Dios es fructífera. Dios honra su palabra, pero no porque esa gente es aprobada. Ahora, ¿y qué hace ese tipo de gente? Pues al ratito ya le dejan la iglesia al hijo. O si no tiene hijo, le dejan la iglesia a la mujer.
Yo conozco muchos de esos perros en muchos lugares. Que mujeres que quedaron de pastoras porque el marido murió, era el pastor. O hijos. Aquí en San Antonio también conozco que hijos, porque el marido, el padre murió, el padre era pastor y ahora el hijo es el que queda. Son como los partidos del PRI, del PAN y del PRD allá en México. No quieren dejar el hueso los desgraciados porque de ahí están viviendo. Entonces así son estos. Ponen una iglesia pero para saquearles y piensan que es de su propiedad. No, la iglesia es de Jesucristo. Él la compró con su sangre. Porque la palabra es la que convence a la gente y la gente vive para agradar a Dios, no al hombre. Yo no quiero que a mí me alaben, me elogien y todo eso, no. Yo quiero que alaben y glorifiquen a Cristo de la gloria. Él fue el que cambió mi vida y el que puede cambiar también tu vida. Ese sembrador no sabía sembrar. Parte cayó entre espinas, entre piedras. Ya les mostré lo que representa la espina y la piedra. Y parte cayó en buena tierra. En buena tierra es aquella persona que recibe la palabra. Aquella persona que cuando está siendo instruida en la palabra no se queda con ninguna duda. Pregunta. Y sale toda esa duda, toda esa piedra. Y es cuando entonces al sacar la hierba, al quitar la piedra, queda la pura tierra. Entonces sí, le haces los surcos a la tierra, o sea, los vas cuadrando bien con la palabra y echas la semilla. Y es cuando va a dar al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1, de acuerdo al tipo de tierra que sea, o sea, de acuerdo al conocimiento de la persona, porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Unos tenemos más, otros tenemos menos. Pero sea que tengas más o menos, Dios te va a demandar de acuerdo a tu capacidad que tengas. Si tú tienes una capacidad enorme y sales ahí con unos cuantos frutos nada más, Dios te va a demandar. Te va a demandar lo que te falte. Entonces es bien importante entender esto. Dice que parte cayó en buena tierra. Entonces ese sembrador no sabía sembrar, así como hay muchos. Por eso es importante estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Continuamos con otro punto, versículo 10. Mateo 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Oyeron? A nosotros, a los siervos de Dios, nos es dado conocer los misterios del reino. Pero a toda la demás gente, no. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a los que Él llamó, a los que Él les revela todas las cosas, para salvar a los demás. Para eso nos llamó, para ir perfeccionando a esa gente. Es nuestro trabajo perfeccionarla. Y eso es lo que yo hago. Mira, aquí lo dice, para que no digas que me creo muy sabio. No, soy sabio. Y mira lo que dice allá en... Mira lo que dice acá en... permíteme. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, ahí lo dice. Miren lo que dice. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que fueron él mismo, refiriéndose a Jesús, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
¿Con qué fin? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Aquellos que han recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Desde ese momento ya son santos. ¿Qué es un santo? Un santo es una persona apartada del mundo para el servicio de Dios. Un edificio apartado del mundo para el servicio de Dios, también se le llama santo. Cualquier cosa que dedicas para el servicio de Dios, lo sacas del mundo para servirle a Dios, se le llama santo. Entonces Dios dice que nos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos. Entonces, si Dios no te llamó, no eres un pastor, no eres un maestro, no eres un evangelista llamado por Dios, ¿qué trabajo crees que vas a hacer? ¿Servirás para perfeccionar a los santos? A mí en lo personal, y no es vanagloria, sino como testimonio, muchos pastores me preguntan cosas que no saben. Ahora, ¿y por qué no lo saben? ¿Que no es el mismo Dios el de ellos, el mío? ¿No es el mismo Dios que nos llamó? Digo, si es que los llamó. Porque la Biblia dice que a los que Dios llamó también Dios los equipó. Cuando Dios te llama, Dios te prepara, te equipa y luego te manda. Cuando llamó a sus apóstoles, no los llamó y los mandó a predicar. Estuvo 3 años y medio con ellos. 3 años y medio. Dice la escritura que los anduvo enseñando por 3 años y anduvieron predicando la palabra de Dios. Pero primero los enseñó y ya luego los envió. Por eso cuando Dios te llama, Dios te equipa. Pero si no te llamó, déjame decirte que eres un estorbo en la obra de Dios. Déjame decirte que estás bajo maldición. Bajo maldición. Y más aquellas mujeres pastoras que se nombran pastoras. Detestable ante Dios. La palabra de Dios así lo dice. Que no acepta ninguna mujer que esté al frente de una iglesia. Y hoy en día hasta apóstolas según. Grandes profetas, evangelistas. ¿Dónde dice la escritura que Dios puso a mujeres al frente? Y no porque sea racista o no, nada de eso. Es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios lo dice, es para que lo obedezcamos. Te guste o no te guste. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Aquí dice que llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Pero déjame decirte, ahorita solamente están los evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas, esos fueron en aquellos tiempos para las bases de la iglesia. Eran los fundamentos o cimientos, como le quieras nombrar. Por eso dice que nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto. Y si alguno edifica sobre otro fundamento, dice que su obra se le va a caer. Pero debemos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Porque a ellos fueron los que se les dio. Y nada más fueron 12. Excluyendo a Judas, sustituido por Pablo. Esos son los 12. Porque ya ven que los apóstoles escogieron de 2 a Matías y no recuerdo el otro cómo se llama, pero eran 2. Y dijeron, dinos Señor, ¿a quién escoges para que use el lugar de aquel inicuo? Y dice, ¿a quién escoges? Y echaron suertes de esos 2. Pero Dios no puso a ninguno de los 2, era el hombre poniéndolo. Entonces, al que Dios llamó fue a Pablo. Jesús se le apareció. Jesús es el que nos llama. A mí me llamó Jesús el día que yo fui bautizado. Cuando salí del agua fue el llamado. Y yo le dije que no. Pero el Señor no se equivoca. Él dice que lo más vil, lo más menospreciado escogió Dios para mostrar al mundo su poder. Yo nunca llegué a pensar hacer lo que soy. Nunca. Pero es la obra de Dios conmigo. Entonces, para eso nos llamó el Señor, para perfeccionar a los santos.
Vamos a continuar con esto. Entonces dice que les dijo que les hablaba por parábolas. Dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará más. Oigan, al que tiene se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y así hay mucha gente que viendo y no ven, oyendo, oyen, pero no entienden lo que oyen. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es percibir un sonido, un ruido. Eso es oír. Escuchar es entender lo que dice el sonido, el ruido. Eso es escuchar, entender lo que dice el ruido. Entonces, una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Oír, perdón. Otra cosa es oír. Oír es percibir un ruido. Escuchar es entender el significado de ese ruido. Entonces aquí vemos claramente. Dice que por parábolas. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no perseverarán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Oigan, y con el corazón entiendan. La gente que entiende de todo su corazón la palabra de Dios es la persona que alcanza la salvación. Eso es lo que dice aquí la palabra. Sigue diciendo, verso 16. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Eso les decía a sus discípulos. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que oyen y no lo oyeron. Dice que muchos profetas desearon ver lo que ellos en aquel tiempo estaban viendo, los discípulos de Cristo, y muchos desearon oír lo que ellos estaban oyendo y no lo oyeron. Entonces, en este tiempo estamos viviendo lo mismo. Todos en este tiempo, muchos deseáramos haber vivido lo que los apóstoles vivieron. Aquellos desearon mirar el futuro, lo que estamos viviendo nosotros. Pero nunca está uno contento. Solamente cuando Cristo es el centro de tu vida, entonces sí tienes paz. Vamos a seguir leyendo el verso 18. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Aquí es donde Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí está diciendo quién es el que fue sembrado junto al camino. El que oye la palabra pero no la entiende. Y luego en el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o las persecuciones,
por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, lo que está hablando aquí que es esa gente que no está dispuesta a pagar el precio, a sufrir por Cristo. Esa es la gente que representa la que fue sembrada en pedregales, gente necia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el que fue sembrado entre espinos es aquel que, lo que dijo Jesús aquí es que esa persona que los afanes, el trabajo, quieren más y más, nunca se llenan. Entonces, eso los ahoga y no los deja crecer. Como dice un dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces abarcan mucho y se ahogan entre sus mismos problemas, sus negocios, pero nunca se llenan de la palabra de Dios. Y dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. O sea que el que oye y entiende la palabra, ese es el que va a dar fruto. Por eso es el deseo de mi corazón que todos ustedes oigan, escuchen y entiendan. Y si algo no entienden, yo les he mencionado, llámenme, mándenme un texto, un WhatsApp, un Messenger. En YouTube puedes poner algún comentario en las predicaciones y ahí lo miraré. En Facebook también puedes ponerme ahí lo que quieras decirme y también me daré cuenta. Entonces yo te invito a que pongas atención a todo esto. Vamos a continuar, verso 24. Parábolas del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Déjenla crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Aquí está hablando Jesús relacionado a cómo Él va a venir a levantar su iglesia. El trigo y la cizaña es la parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Ese hombre fue Jesucristo. En su campo, dice. Pero mientras dormían los hombres, o sea, sus trabajadores, mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, que en la iglesia el enemigo siempre va a meter cizaña. O sea, hombres perversos para querer apagar la obra de Dios. Eso siempre va a estar. En todas las iglesias siempre va a estar la cizaña. Por eso qué importante es que el pastor sepa discernir la cizaña y la arranque personalmente en su iglesia local. Aquí Jesús dice que esa cizaña fue sembrada por un enemigo. Sabemos que el enemigo es el diablo. Sembró esa cizaña en el campo de Jesús donde estaba su trigo, que somos nosotros. Pero ¿qué va a pasar? Dice que la dejen crecer junta, el trigo y la cizaña.
Porque si Dios trae juicio sobre esos gente malvada y perversa, también nos puede afectar a nosotros. Por eso dice, dejen los que crezcan juntos, el trigo y la cizaña. Pero en el día de la siega, o sea, la cosecha, entonces dice que el trigo va a ser cosechado y levantado y puesto en un granero. Ese es el arrebatamiento, cuando Jesús viene a arrebatar su iglesia, a llevarse a su iglesia. Ese es el granero donde se lleva el trigo y lo pone en su granero. Pero la hierba, la mala hierba, la cizaña, dice que va a ser amarrada y va a ser lanzada al fuego. Entonces, a eso se está refiriendo, donde dice que va a ser lanzada y va a ser lanzada para quemarla, dice. Eso se refiere a toda aquella gente que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y que siempre están buscando problemas, a cómo querer hacer caer a los cristianos. Esa es la cizaña. Seguimos, verso 34. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí Jesús está hablando, ilustrando al reino de los cielos como a la semilla de mostaza. Dice que la semilla de mostaza es como, dice que es una de las semillas más pequeñas, el grano de mostaza, como una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece, cuando nace, dice que es la mayor de las hortalizas, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol. De tal manera, dice, que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Entonces, eso representa que la palabra de Dios, cuando la recibes, te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer en conocimiento, en espiritualidad. Dice que vas a ser de bendición para muchos. Dice que las ramas grandes vienen los árboles y hacen nidos. ¿Qué quiere decir? Que tú, con lo que Dios te ha dado, tu sabiduría, mucha gente va a venir bajo tus alas, bajo tu sombra. ¿Para qué? Para cubrirse, para que les seas de protección, de conocimiento. Esa es la responsabilidad de los siervos de Dios que Dios nos ha llamado. Seguimos. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, lo que está hablando aquí es que la levadura es esa masa que le ponen a la harina para hacer el pan. La levadura, entre más levadura le pones, más esponja a la masa, y de tal manera que los panes vienen a ser grandes, pero bofos, huecos. No le muerdes y tragas puro aire. Entonces, así es la levadura, como el pecado es como esa levadura que te esponja y te echa a perder. Dice que esa levadura, donde quiera que esté, va a fermentar. O sea, que donde quiera que esté, va a echar a perder donde se encuentre. Esa levadura, esa representa a aquellos hijos del diablo que solamente viven haciendo el daño, causando mal. Así es esta parábola, a eso se refiere. Es semejante a la levadura, o sea, el pecado te va a echar a perder. Seguimos, capítulo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo,
Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes, desde la fundación del mundo. Las parábolas son ilustraciones. Ilustraciones son traer luz a lo que está en oscuridad. Aquí vemos esta parábola. Dice que Jesús les hablaba por parábolas y en las parábolas les declaraba cosas escondidas. Por eso mucha gente no entiende muchas cosas, porque están escondidas y solamente Dios a sus siervos les declara todas las cosas. Lo vamos a ver en Marcos 4, 33, 34. Ahí está. Marcos 4, 33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que un siervo de Dios siempre va a entender las parábolas, porque Dios nos declara todo esto. Seguimos. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Oyeron? La buena semilla es el trigo, los hijos del reino, los cristianos. Y la cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega, o sea, el fin, cuando se acabe esa dispensación, la de la gracia que estamos viviendo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos entonces cómo Jesús está explicando la cizaña, a quién se refiere. Son los hijos del diablo. Van a ser arrancados y echados al horno de fuego, o sea, al infierno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Seguimos. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí lo que está hablando es de aquellas personas que cuando hallan el reino de Dios, cuando entran al reino de Dios, son personas que encuentran, dice aquí, son como aquellas que encuentran un tesoro en un campo, al cual el hombre halla, o sea, lo encuentra, lo halla, y lo esconde, y de nuevo, y gozoso por ello, va y vende lo que tiene y compra aquel campo. O sea que si encuentra en un campo un tesoro, va, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo donde está el tesoro. O sea, cuando nosotros encontramos a Jesús, o más bien cuando Jesús nos encuentra a nosotros, cuando lo dejamos entrar a nuestro corazón, venimos a ser ese tipo de personas que hallamos un tesoro y que debemos de vender en ese campo, y que debemos de vender todo para comprar este campo donde está ese tesoro. O sea, que le des la importancia más a las cosas de Dios que aún tus propias cosas, tus empresas, tu trabajo. Eso es lo que Dios nos está mostrando a través de esta parábola.
Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir aquí Ya vimos cómo Jesús explicó la parábola de la cizaña. Ahora vamos a ver el verso 44. Es el que leímos acerca del que compra, encuentra ese terreno, ese tesoro, vende lo que tiene, compra el campo, porque sabe que ahí está su tesoro. También el 45 también habla de otro ejemplo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió lo que tenía y la compró. Que ese mercader encontró una perla preciosa, vendió lo que tenía y la compró. O sea, quiso tenerla para él. Así es la palabra de Dios. Así son las promesas de Jesús. Que tú dejes todo lo que tengas que dejar, pero que tengas, que te esfuerces, pagues, pero que tengas las promesas que nos da, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Esas promesas las necesitamos hacerlas nuestras. Seguimos el 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La red. Cuando los pescadores salían a pescar, echaban su red, grandes, y cuando la sacaban, agarraban de todo, peces buenos y peces malos. Pero ya estando afuera, ¿qué dice? Que escogían los buenos, los ponían en cestas, y los malos los echaban fuera. Es lo mismo que va a pasar en este tiempo, cuando sea el fin de estos tiempos. Jesús viene a apartar a los suyos, los buenos, pero a los malos los va a echar fuera, en las tinieblas de afuera. Ahí es donde dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice: Jesús le dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea que lo que está diciendo aquí Jesús, que todos aquellos que han entendido la palabra son como los escribas doctos en el reino de los cielos, que como al padre de familia dice, como al padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a terminar con esto, lo último. 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Aquí Jesús está enseñándonos cómo la gente se sorprendía
de que lo conocían que era el hijo del carpintero, de José y de María, y se sorprendían de tanta sabiduría que él tenía y de los milagros que él hacía. Y entre ellos mismos se preguntaban, pues ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos estos que están aquí, sus hermanas estas que están aquí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Y se escandalizaban, dice. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Quizás a ti también te pase lo mismo que a mí. Hay mucha gente que se escandaliza. Más los que te conocen, por ejemplo a mí, allá en Puente de Ixtla, en varios lugares. Dicen, pues ¿qué pastor va a ser ese hombre? Si era borracho, andaba siempre así, haciendo lo malo. ¿Qué pastor va a ser ese? Es el hijo del carnicero, hombre. El que tenía la cantina fulana. Este es. ¿Qué va a saber él? Él solamente era borracho. Y ahora sí, ya muy santito, ya es pastor. ¿Cómo era? Esa es la respuesta de esa gente. Pero no entienden el significado de la palabra era a la palabra ser. ¿Cómo eras? Es tiempo pasado. ¿Cómo eres? Tiempo presente. A Dios le interesa cómo eres en el tiempo presente. Pero si tu pasado es pésimo y tu presente sigue igual, déjame decirte que al infierno vas a ir a dar. Por eso dice Jesús que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesús se apartó, Jesús siempre andaba apartado, orando, meditando en la palabra. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me dediqué a estudiar, a prepararme. Me aparté. Dejé de trabajar por un año, me dediqué de lleno a estudiar. Y ya luego ingresé a la universidad, empecé a estudiar. 5 años. Eso no predico yo. Eso no lo sabe mucha gente. Esa gente que habla mal de mí, dice, ¿quién era? Pero no saben quién soy. Porque yo no ando presumiendo quién soy. Yo ando predicando la palabra. Y si quieren saber si estoy preparado, confróntenme. Vengan a mí. Si alguno piensa que estoy mal, quien sea, porque yo hablo de todos, porque todos los religiosos son igual, corruptos, igual que los políticos. Verdades nada más hay una. Y si no están de acuerdo, aquí estoy. Dispuesto. Estoy preparado para presentar defensa del evangelio, no de religión. Este es el mensaje que Dios dio. En esta lectura hemos aprendido mucho. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a dejarlo para el próximo estudio. Y es el deseo de mi corazón que Dios te hable a través de estos estudios. Donde quiera que te encuentres, en México, en Estados Unidos, aquí, en cualquier otro país, en Colombia, en Guatemala, en donde sea. ¿Tienes alguna pregunta? Llámame. ¿Hay almas allá para salvar? Invítame, que yo estoy dispuesto a ir a llevar el evangelio a donde no se ha predicado. Yo no ando buscando iglesias para predicar. Yo ando buscando almas para salvar. Yo no edifico donde ya hay fundamento, allá puesto por hombres. Yo edifico sobre el fundamento que pusieron los apóstoles, los 12 apóstoles de Cristo. Ahí es donde predico. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo estudio. Amén.